Muy buenas noches, yo soy Girod y sean bienvenidos a Repelos, un podcast de terror donde exploraremos las historias más escalofriantes de México, desde el famoso chupacabras hasta el misterioso charro negro. En cada episodio nos sumergiremos en las leyendas más oscuras y aterradoras que han pasado de generación en generación y anécdotas propias que compartiremos con ustedes en cada episodio. Es un placer darles la bienvenida a este tercer episodio de la segunda temporada de Repelos. Hoy tenemos como invitada a Brenda, una compañera, la cual vamos a dejar que se presente también y vamos a tener un poquito de esta conversación con anécdotas de terror. Cambiamos un poco el formato, solamente estaremos trabajando a una cámara. Espero el video y el formato sea de su agrado. Me gustaría muchísimo saber desde dónde nos están escuchando, con quién nos están escuchando y si tienen alguna historia para contarnos, les dejo las redes sociales. Me gustaría leerlos y me gustaría que tu historia estuviera en un próximo episodio. Antes de comenzar con el tema, te sugiero que para entrar en ambiente busques un lugar cómodo y silencioso. Y en busca de mejorar la experiencia, utilices audífonos. Si crees ser demasiado valiente, te invito a que apagues la luz. Esto es Repelos. Pues mira, la intención de este podcast, inclusive creo que tú ya te has aventado otros episodios, pues es llevar más que nada una plática, no tanto como algo muy formal o una entrevista. ¿Tienes alguna historia para contarnos? Creo que inclusive ya hemos platicado varias, porque tú ya te has aventado varios episodios aquí con nosotros. Entonces te voy a dar pauta a que completamente platiques lo que quieras o si no te sientes tan cómoda, no sé cómo te sientas con la cámara enfrente. Sí, nunca había grabado algo así. Ok. Pero todo bien. Bueno, entonces la intención es que te enfoques más como en la plática. Okay. Olvídate que está la cámara ahí. Bueno, sí, las luces sí como que provocan un poquito más, ¿no? Pero cuéntanos alguna historia que tengas por ahí. Tengo varias, personales y familiares, por así decirlo. De hecho, te platicaba hace rato, ¿no? Seguramente voy a terminar contando alguna historia que me contó mi abuela, porque era la que siempre me contaba historias. Hay una en particular que me llama mucho la atención, porque hay un dicho que dice que hasta no ver, no creer, ¿no? Claro. Y pues cuando alguien te lo cuenta de viva voz y te dice esto me sucedió a mí, es difícil no creerle. Y bueno, aún más siendo mi abuela, pues era como... Para mí no había una opción de no creer que era cierto lo que me contaba, ¿no? Y bueno, la historia va más o menos así. Mi abuelita es de... Bueno, ya no está en ese plano, pero bueno, mi abuelita era de Toluca, pero vivió un tiempo en Tlaxcala con mi abuelo y bueno, una de mis tías nació ahí y me comenta que, bueno, hay una leyenda que dice que cuando no bautizan, no sé si es una leyenda o una creencia popular, creo que es más una creencia popular, que cuando no bautizan a los niños son más propensos a que les pasen cosas como paranormales o que se los lleva la bruja y cosas así, ¿no? Que los molestan los duendes o que sucedan cosas en la casa. Ajá. Entonces, una de mis tías no estaba bautizada y comentan que rondaba cerca de ahí, de la casa donde vivían, pues una bruja, ¿no? Que ya estaba el antecedente como de que varios niños pues desaparecían, bueno, bebés o niños incluso, no sé, infantes, pero que no estaban bautizados, o desaparecían o aparecían muertos y como secos, ¿no? Como si los chupara, literal, cuando dicen que te chupa la bruja. Okay. Entonces dice que una vez dejó a mi tía ahí en la cuna, donde dormía, y cuando regresó, no recuerdo exactamente qué fue a hacer, y cuando regresa ve a alguien que estaba sobre ella. Y en ese momento pues saltó y esta cosa pues desapareció de la nada. Le fue como complicado creer lo que había visto, porque si bien pudo haber sido una persona cualquiera,
era prácticamente imposible que desapareciera en cuestión de segundos, o que atravesara un muro, o que saliera por la puerta donde ella había entrado. Entonces, pues eso, ¿no? Que vio que alguien se quería llevar a mi tía. Y bueno, de ahí está la tradición como de que les ponen sal en la boca. O sea, se supone que las brujas van para alimentarse de la sangre dulce de los niños, que es como sangre dulce o sangre pura. Entonces, al poner sal en la boca, en los labios, como que salan la sangre, y pues ya, eso es como una forma de protección. O poner unas tijeras abiertas a un lado de donde duerme el bebé, que eso se me hace súper peligroso, pero pues son creencias. De hecho, sí. De hecho, yo he visto que son las tijeras abiertas en forma de cruz, debajo de la cama o abajo de la almohada. De la almohada, ajá. Sí, claro. Que a mí se me hace muy peligroso, pero bueno, finalmente son creencias que, pues, no sé, ellos tenían, ¿no? Y bueno, esa fue una, ahí en Tlaxcala, donde dice, bueno, de hecho Tlaxcala es famosa porque dicen que es la tierra de las brujas, que ahí es donde más, o sea, donde más brujería se practica y donde más brujas hay en el país. Me cuenta que también una vez fueron o sea, tenían que caminar como de un pueblo a otro. Pues antes no había la facilidad de moverse como ahora, ¿no? De que, tomo un taxi o tomo un camión o lo que sea, ¿no? Entonces tenían que caminar, pues, distancias un poco grandes. No recuerdo exactamente a qué me contó que tuvieron que ir a otro pueblo, pero me cuenta que llevaba a mi tía, a la tía esta misma sin bautizar. La misma sin bautizar. Okay. Y llevaba a mi tía, iba a mi abuelita, y creo que iban otras 2 o 3 personas caminando, pues en la oscuridad de la noche. ¿Por qué también se les ocurre viajar de noche y caminando? No lo sé, pero sucedió, ¿no? Okay. Entonces dice mi abuela que van caminando y se percata de que viene un perrito, bueno, no un perrito cachorro, sino un perro atrás de ellos. Y se les empieza a restregar, o sea, se empieza como a meter así entre el camino de las personas, pero pues normal, ¿no? Es como, un perro, aunque es raro que te salga un perro en la noche, pero bueno. Siguen caminando y de repente el perro ya no estaba y ven un puerco. Okay. Entonces ahí cuando ven que ya el perro no está y es un puerco, una persona que venía ahí les dice, cuidado, que es un nahual. Okay. La creencia de los nahuales es que son personas que pueden transfigurarse en animales o tomar como formas ahí extrañas para pues hacer qué cosas, no lo sé, ¿no? Pero empieza a restregarse igual, de la misma manera que el perro, empieza a restregarse el puerco entre sus pies, a atravesarse, y de repente dice que llegan como a o sea, había una parte donde era como un círculo, por así decirlo, rodeado de árboles, y pega la luz de la luna, o sea, muy de película la verdad, pero que pega la luz de la luna, y ven como ese puerco se transforma en una persona. Okay. Y empieza a caminar al lado de ellos. Entonces ellos siguieron caminando así como de no vemos nada, y al rato voltean y la persona esta, era un señor, ya no estaba. Entonces, te digo, quizá a veces son cosas que cuesta trabajo creer, pero o sea, es como alguien cercano a ti lo vivió. Incluso a mí me han pasado cosas, o sea, no a ese grado, pero personalmente me han pasado cosas que sí resultan complicadas de creer, ¿no? Te hacen dudar a veces de ti, dices, lo soñé, si era cierto, lo imaginé o qué está pasando, ¿no? Sí, claro, creo que en el primer episodio tú te lo aventaste, donde platicamos con Giovanni y decíamos que justo los dos nos gusta mucho el tema del terror y el tema de los sustos, los espantos y tal, pero que inclusive éramos muy como agnósticos a esta situación, o sea, hasta que realmente no encontráramos encontráramos una situación real. A ver, pudo haber sido el reflejo de esto, pudo haber sido que se escuchó el eco de esto, o sea, hasta que no encontráramos el último punto donde dijéramos, ok, esto no tiene sentido. La última explicación lógica, ¿no? Sí, exacto, la última explicación lógica no le dábamos pauta a que fuera algo paranormal, ¿no? Claro. Pero creo que igual lo coincidíamos en que sí nos ha llegado a suceder algo que no tiene alguna explicación. Sí, ¿no? yo creo que a todos, o sea, definitivamente
hay cosas, bueno, yo creo que hay cosas que no tienen explicación, ¿no? Así como, no sé, quizás se suene un poco romántico lo que voy a decir, pero así como los sentimientos que tenemos o que podemos tener que dices, wow, ¿de dónde viene esto? No tiene explicación. Lo mismo, esos sentimientos como cualquiera que sea, ¿no? De cariño, de afecto, lo que sea. Cuando te pasa una situación así, dices, ¿de dónde viene esto? ¿O por qué me está pasando esto? ¿No? Porque precisamente a mí me toca vivenciar estas cosas, ¿no? Y bueno, te comento, yo he sido una persona que toda la vida ha sido muy susceptible a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de hecho la otra vez te decía, a veces no me gusta ver películas de terror porque se me hacen o muy fantasiosas o muy pesadas, y yo que personalmente he vivido situaciones así como que muy de miedo, o para mi gusto así como que de repente te desequilibran, el verlas sí se me hace como yo pasé algo así, o sea, igual no a un grado de película, ¿no? Claro. Pero es como de, yo sé que se siente eso, ¿no? Yo sé cómo se siente ese miedo, cómo es que se te erice la piel, cómo es no poderte mover, porque el sentirte observado, perseguido, o el de plano decir, no me quiero ni mover porque siento que si me muevo va a pasar X situación, ¿no? O va a pasar algo más. Entonces es como el quedarte así congelado por esas situaciones, yo lo he sentido. Por eso muchas veces no me gusta ver las pelis de terror, porque es como revivir ciertos momentos, o de plano decir, no, eso está muy chafa y así, o sea, así no es, ¿no? Claro. Pues sí, y así he tenido pues varias historias. De hecho, una reciente fue aquí donde vivimos. Bueno, yo en mi casa. Ok, contexto, porque creo que no te di la presentación como tal. No. Brenda, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres y a qué te dedicas? Bueno, me llamo Brenda, soy de la Ciudad de México, pero actualmente pues resido fuera por proyectos de trabajo. No puedo decir dónde, pero fuera de mi lugar de origen. Y bueno, aquí donde vivo actualmente... Eres nuestra vecina. Soy vecina de Memo. Entonces, por eso digo aquí donde vivimos. Estuvo muy chistoso porque me enfermé. Me enfermé hace que como 1 mes y medio más o menos, 2 meses. Como 1 mes y medio yo creo. Me dio una infección fuerte en el oído, tuve que quedarme en casa por indicación médica. Entonces, pues vivo con otras 2 chicas, con mis roomies, salen al trabajo normal, yo me quedo y pues me sentía, o sea, me sirvió también como para descansar, ¿no? De la carga de trabajo, me quedo dormida en el sofá. No sé si fue idea mía, no sé si fue un sueño, pero, o sea, me quedé dormida, despierto de golpe, o sea, desperté de golpe porque sentí que alguien me estaba observando, tal cual, yo acostada, y lo que fuera que estaba ahí, o sea, lo sentí literal, así sobre mí la mirada, y fue como... y me hizo dudar de, ¿habrán venido a la casa las niñas? ¿O se quedó alguien? ¿O se metió a alguien? Sí me saqué de onda, o sea, sí me quedé pensando un rato y me quedé un rato con esa sensación de miedo, ¿no? De decir, ¿habrá alguien? O sea, fue muy extraño. Y aunado a eso, unos meses antes, yo había sentido ya la presencia de alguien en la casa. Como te decía, ¿no? Desde mucho tiempo atrás he sido como muy perceptiva, muy receptiva a este tipo de cosas, muy sensible a este tipo de cosas. Y me quedé, bueno, te decía, sentía la presencia de alguien, pero era una presencia muy particular. A veces solo sientes como, creo que oí ruido, o sentí que pasó a alguien, pero hasta ahí, ¿no? Como alguien. Y la presencia que yo sentía era algo muy particular, y incluso o sea, resonaba mucho en mi cabeza la imagen de una persona. De decir, hay un hombre aquí en la casa. Y siempre que, o sea, yo dormí como 1 mes con la luz encendida, con una lamparita de buró, con la luz encendida, cual niño, así, porque
si apagaba la luz, te prometo que veía la silueta de un hombre en la puerta de mi cuarto, pero volteada hacia la puerta, o sea, de cara hacia la puerta. Y sentía que si apagaba la luz, en cualquier momento se iba a parar a un lado mío. Sí, entonces era un miedo, pues a lo mejor irracional, porque sabía bien que no había nadie y pues como decimos hace rato, ¿no? Tratas de buscar la lógica y tratas de buscar el sentido como, usar tu sentido común y decir, no hay nadie. Pero ¿cómo explicas esa sensación de saber o de sentir que hay alguien ahí y que es algo muy específico? Claro. Porque para mí era un hombre, no sé, de una edad, ¿qué te gusta? 40 años, alto, delgado, y lo podía visualizar muy claramente su imagen, ¿no? Y era muy complicado para mí entender por qué sabía tanto yo de alguien. Sí, evidentemente no había nadie ahí. Y sentir que estaba ahí era una pesadez muy grande. Creo que no se lo dije a mis roomies, no lo recuerdo, creo que se los dije después, como para no preocuparlas o así. Pues un rato no les conté nada, pero para mí era un pánico. Y me decían, ¿por qué te duermes con la luz prendida? O no sé, me levanté al baño y vi tu luz encendida, ¿no? Pensamos que estabas despierta. Y yo, no, estaba dormida, pero era más, o sea, no era como por otra cosa más que por el miedo de sentir que había alguien ahí. Y ahorita que mencionabas lo del primer episodio con Giovanni, justo platicaban de dónde trabajábamos antes, ¿no? Uh-huh. O sea, justo quería preguntarte el de dónde vino que llegaras a ese tema, que me diste respuesta tú a algo, ¿no? Pero quiero que, ahora sí, quería saber de dónde provino, qué fue lo que provocó para que llegaras a eso. Sí, la oficina donde anteriormente trabajábamos, bueno, ahorita ya nos cambiamos a un lugar más grande, pero donde anteriormente trabajábamos era en la planta de arriba de un hospital. Y pues en un hospital muere gente. Y yo... Y pausa, quiero hacerte la mención. Si no estoy mal, ese hospital es el que recoge a toda la gente de los accidentes y yo no he visto la fecha Cruz Roja, no he visto la fecha Protección Civil. La ambulancia que aparece en todos los accidentes es la de este hospital, justamente. Sí. Entonces, este hospital levanta a la gente, que es un hospital privado, tengo que mencionar. Sí. Los lleva justamente ahí y ahí llegan a morir técnicamente. Pues, llegué a esa conclusión apenas hace unos días de que pues a mí me toca manejar todos los días y veo accidentes y siempre está esa ambulancia. Esa ambulancia siempre está. Sí, claro. Y yo no había caído en cuenta de eso. O sea, recuerdo que fue una conversación muy casual en donde yo como que fui hilando las cosas y en serio que no había caído en cuenta, ¿no? Estaba yo platicando con otras 2 personas. Y me dice uno de ellos, porque ya me había enfermado, ya me había enfermado una vez y luego lo del oído y cosas así, ¿no? Y me dice, oye, ¿tú no estarás asustada, embrujada, algo así, no? Y yo, no, ¿cómo? Si es que te enfermas mucho. Yo usualmente no soy una persona que se enferme seguido. Y cuando me dijo eso fue como, qué extraño comentario, pero no le puse mucha atención, ¿no? Y luego me dice otra persona, me dice, oye, es que quizá no te has dado cuenta del lugar en donde estamos. No, se fue la luz, no hay ningún problema. Ajá. Quizá no te has dado cuenta del lugar en donde estamos. Yo, ¿cómo? Sí, estamos arriba de un hospital. ¿Y qué pasa en un hospital? Muere la gente. Entonces, no quiero creer que que tuviera relación el que yo me haya enfermado con eso, porque realmente nunca lo pensé así, nunca lo vi de esa manera. Pero lo segundo que me dijeron sí me hizo más sentido. Dije, sí hay mucha gente que muere aquí. No digo que, o sea, no sé cuántos al día, pero seguro hay gente que ha muerto aquí. Y pues que a lo mejor en la creencia popular pues sus almas siguen rondando o no han encontrado el descanso, no sé. Entonces, o sea, al rato de eso fue lo que ya te conté, ¿no? De que me pasaba, que yo sentía esa presencia muy particular en la casa. Y pues sí, fue estar un rato así como que con mucho miedo, dormir con la luz encendida, porque en serio que yo sentía que si la apagaba, iba a estar ahí. Y era un miedo que
me paralizaba, que me enchinaba la piel y que pues, no había sentido yo hace mucho tiempo, ¿no? ¿A la fecha se sigue sintiendo o sigue apareciendo? No, ahora ya no. ¿Sigues viviendo ahí? Sí, sigo viviendo ahí, sigo viviendo... Ah, es aquí. Sí, ajá, sigo viviendo aquí, sigo en la misma habitación, y pues ya. Digo, de la mano a esto y sin la cámara, para quienes no hayan visto el primer episodio, yo mencionaba que justo unos días, bueno, hace como 2 meses creo que sucedió, empezamos a grabar los episodios, entró al baño y había una mano marcada en mi toalla, ¿no? Las fotos creo que sí, ya la viste tú, ¿no? Sí, sí, la mano, la voy a volver a poner aquí. Ajá. Había una mano marcada en mi toalla, pero no era como una mano, o sea, realmente no le tengo una explicación porque es como si la mano hubiese estado caliente y planchara la toalla. Y de primera, pues yo supuse que era una mano como la mía y fui y medí sobre la toalla y era una mano como de niño, ¿no? Digo, estoy resumiendo porque ya lo habíamos mencionado. Y yo dije, caray, qué raro, ¿no? O sea, pues al final aquí mis roomies pues son hombres y no, aparte de que no entran a mi baño, yo tengo un baño propio, aparte de que no entran a mi baño, pues son de mi edad, son de mi tamaño casi los güeyes, entonces la mano no corresponde a esto, no, para nada. Y cuando yo te menciono esto, me dices, ¿sabes qué? Pues estamos trabajando en un hospital y hay probabilidad de que a lo mejor traigamos cargando un muerto ahí encima, ¿no? Hasta ese momento te lo juro que yo no había pensado en eso. Yo tampoco lo había pensado. Y sí tiene un tanto de lógica y tal. Y digo, creo que llegamos a estar en esos edificios hasta 1 de la mañana, 11 de la noche. Sí, o sea, horas ya muy altas de la noche. Que yo realmente no recuerdo haber como... O sea, yo siempre... estaba consciente de que era un hospital, pero siempre entré como normal. Nunca me detuve a pensar eso. Nunca fui subestimado por esa situación, yo tampoco. No, nunca algo cambió mi forma de ver el lugar o a la gente, ¿no? Realmente era como entraba, subía, entraba a la oficina y nunca me detuve a pensar en el lugar en donde estaba parada. Sí, que no, eso también pues, es un buen ejercicio, ¿no? Siempre hacer conciencia de dónde estás parado. Y nunca me detuve a pensarlo. Wow. Sí. Qué buena historia. ¿Tienes alguna otra que nos quieras contar? Uy, sí, a ver. Tengo una muy particular que nos pasó con mi familia el año pasado. Mi papá también es como muy sensible a estos temas, ¿no? Ok. Yo vivo donde vivo, bueno, de donde soy originaria, soy del Estado de México, y nos gusta mucho ir a una zona que se llama, es la zona de volcanes, que se llama Meca Meca, y ya está como al pie de los volcanes del Popo y del Ixta, ¿no? O sea, bueno, por ahí puedes ir. Ok. Entonces nos gusta mucho ir ahí a ese pueblo, comprar de repente algo para cenar, y subir a cenar. El lugar se llama Paso de Cortés, ¿no? Entonces es como, bueno, ahí cuando llegas a Paso de Cortés hay un albergue porque llegan los montañistas que van a subir a los volcanes y pues hay gente regularmente, hay coches estacionados de la gente que llega, deja su coche, entra al albergue y empieza a subir en la noche, hay seguridad. O sea, está bien, digamos, el lugar, ¿no? No tiene problema el lugar de que sea un lugar solo o abandonado, nada. Y ya habíamos repetido esa situación en varias veces, ¿no? De comprar algo para cenar, subir a cenar allá y ya, o sea, estar ahí un rato. Es un paisaje muy bonito porque pues no hay iluminación de la ciudad, no hay toda esa contaminación visual y pues alcanzas a ver un cielo impresionante, ¿no? Lleno de estrellas, muy bonito y tal. La cosa es que subimos, pasamos a comprar, subimos, es una carretera única, como solo es un carril de ida y un carril de regreso. Entonces ya, vamos mis papás, mi hermano y yo, subimos, para esto llegamos y estaba en completa oscuridad, lo que nunca pasa, o sea, siempre está iluminado porque tengo que estar el albergue, aunque esté cerrado, pues hay gente adentro, está iluminado. Y no iluminado con luz. Sí, o sea, es que es como eléctrica. un albergue. Ajá, sí, o sea, hay electricidad y todo. Okay. Siempre hay gente, aunque ya esté cerrado el albergue, porque pues cierran a tal hora, hay iluminación y todo, ¿no? Y está
un camper de vigilancia de la policía y todo, y siempre hay iluminación y siempre hay movimiento. Entonces para esto llegamos y estaba todo oscuro, el albergue estaba cerrado, las luces apagadas, sí había unos cuantos carros por ahí estacionados que pues imaginamos que eran de las personas que iban a subir que iban a hacer sus ascensos, ¿no? al volcán. Y estaba igual el camper de la policía y tal, pero apagado todo. Entonces llegamos, se nos hizo súper extraño, pero no dijimos nada, nos estacionamos, empezamos a cenar. Y bueno, cenamos ahí en el coche, porque aparte hacía frío, entonces salimos un ratito como, ay, vamos a tomar el aire, vamos a ver el cielo, todo padre. Y mi papá empieza a sentir, o sea, lo empieza a sentir. Vamos a hacer una pausa por el Ok. Hicimos una pequeña pausa porque a esta hora no sé por qué los domingos pasan así como en caravana las motos, sí, y siempre yo hace tampoco mucho sé ruido. por qué. Ya empezó a llover, justamente estamos grabando aquí cerca de la ventana porque la idea era como que si se prestaba o si nos ayudaban los ¿cómo se llaman? Los relámpagos, pues se viera como más chido, ¿no? Nos estabas contando que llegaron, estaba oscuro y que cenaron en el coche y en eso... Ajá, cenamos en el coche, salimos como pues a ver el paisaje y tal, a sentir un poquito el aire fresco. Creo que en ese sentido de leernos entre familia nos entendemos bastante bien, ¿no? Entonces yo vi que mi papá se empezó a sentir como incómodo y le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ya vámonos, me dice. Y yo, ¿cómo? Sí, ya vámonos, ya súbanse al coche. ¿Qué plan tenían? ¿Pretendían quedarse ahí? No, en realidad solo cenamos, estamos un rato ahí y nos regresamos a la casa, ¿no? Pero pues nos movemos de ahí, ¿qué te gusta? 9, 10 de la noche, pero eso, o sea, ya está oscuro para la zona donde... Normalmente cuando llegan a hacer eso, o sea, se van como 9, 10 de la noche. Sí, más o menos. ¿Y aquí qué hora era o cómo? Era más o menos igual, yo creo como las 10, pero ese día pretendíamos quedarnos un ratito más. O sea, normalmente como ¿cuánto tiempo están ahí? Yo creo que como unas 2 horas. Ok, ¿y ahí llevaban qué? ¿Media hora, 20 minutos? Sí, o sea, llevábamos poquito tiempo, porque aparte ya subimos un poquito tarde. Ok. Entonces, ay no, ya me dice mi papá como de, ya vámonos. Y yo, ok, o sea, como que entendí y dije, algo está pasando, vámonos. El coche estaba apagado, o sea, mi papá traía la llave en la mano. Nos subimos al coche y se enciende la radio del coche. Okay. Y estuvo muy raro porque se encendió justo en una estación. Mi papá siempre trae su memoria conectada y siempre lo que pone es la música que trae en su memoria. Y se prende en una estación de radio en donde estaban rezando el rosario o una cosa así. Estaban haciendo algún tipo de oración. Paréntesis, tengo que comentarlo eso a mí. O sea, mi familia es católica y toda la vida he vivido entre rezos y iglesias y cuánta cosa. Pero a mí me da muchísimo miedo como... No sé, me causa un tanto de repelús inclusive. Repelús es la palabra. El escuchar así la gente orando me trae como un tanto de terror. Es un tanto tétrico en ocasiones. Es muy tétrica esa situación. Sí. Yo también coincido en eso. Mi familia también es católica, pero de repente sí es como escuchar a alguien rezar. Es como... Depende del contexto quizá, pero sí de repente es como... prefiero no estar ahí. Pues era prácticamente imposible que eso sucediera porque mi papá traía las llaves del coche en la mano, no lo había encendido. Aparte mi papá no es creyente, o sea, mi mamá es creyente, pero mi papá no. Entonces, pues como que para que mi papá trajera una estación donde estuvieran rezando o una estación católica, lo que fuera, pues no. Entonces, los 4 nos volteamos a ver como de, ¿qué está pasando? Tratamos como de ignorarlo. Mi papá mete la llave del coche y no encendía. Y no encendía. Y le marcaba como si ya tuviera que hacerle el servicio al coche y dicen, papá, lo acabo de llevar hace, no sé, 20 días o una cosa así, ¿no? Y no daba. Nos empezamos como a, no sé si a sugestionar, pero como que el ambiente se empezó a sentir más denso, más pesado, empezó a ser más frío. Se sentía un ambiente muy hostil, como de mucha soledad y al menos yo como lo sentía, era como
si algo, como sentir presión, no sé. Creo que como lo sentí es como cuando vas en un avión o cuando nadas profundo y empiezas a sentir la presión así sobre ti. Okay. Así empecé a sentir. Entonces fue como extraño. El chiste es que ya logra arrancar el coche, se da de reversa, sale y pues no se veía nada, estaba todo oscuro y se va en una pequeña zanja, pero pues que nos costó un rato sacar el carro de ahí. Uf. Y ya le digo, ¿sabes qué? Mejor me bajo yo, o sea, ya vámonos, pero mejor me bajo yo y te digo como por dónde irte para que no nos vuelva a suceder esto y ya nos vayamos, ¿no? Ok, sí. Me bajo y ya lo voy guiando. O sea, lo único que traía para usar era la lamparita de mi teléfono. Y ya, ¿no? Le voy diciendo, mira, por aquí, por aquí. Y en eso escucho un lamento. Y se oye como... "Ah". Y yo dije, no, o sea... Normalmente dirían, es la Llorona, ¿no? Claro. Realmente no sé qué fue, pero se escuchó un lamento muy grande, o sea, muy... A mí me dio mucho miedo porque yo nunca había escuchado algo así, a pesar de que me han pasado cosas como no inexplicables, nunca había escuchado algo así. Entonces se escucha y se escuchaba lejos. Para esto la creencia es de si es la Llorona, cuando se oye lejos, es que está más cerca de ti. Y me quedé fría, te lo juro, me quedé fría. Y en eso, no sé, estaba el coche aquí, yo ya me iba a subir. Escucho el lamento, yo creo que me vieron que me quedé paralizada y me dicen, ya súbete. Me grita mi hermana, ya súbete. En eso, o sea, te digo que estaba el coche aquí. De aquí, pues había como, o sea, a un lado de mí, hacia arriba, había como, pues, la montaña y así, ¿no? Yo sentí que algo venía caminando hacia acá, pero como si viniera corriendo en 4 patas. Órale. Es increíble a veces, también a mí me sorprende cómo puedo saber ese tipo de cosas, ¿no? Como ¿Cómo lo sientes esa presencia? Ajá, eso, como de viene en 4 patas, o lo del hombre este que te digo, de tal edad, de tal estatura, de tal... Se me hace algo, pues... No sé si sea un don o qué, pero de repente sí me saca don de cómo sé tanto de algo, ¿no? Entonces digo, yo siento que viene algo en 4 patas, alumbro así, y a la par que alumbro, siento como se desvanece, y ahí fue cuando me grita mi hermana, ya súbete al carro. Me clavo al carro, y mi hermana así viéndome, y me dice, ¿qué viste? Y yo, nada. ¿Qué viste? Me dice. Y yo, no, nada, te lo prometo, pero ya vámonos. Y mi papá también, pues ya lo veía así como alterado, ¿no? Mi papá, o sea, mi papá es muy calmado, es como, no pasa nada, no pasa nada. Muy relajado. Pero yo como que ya aprendí a leernos, ¿no? En ese sentido que te digo, yo sé que algo le está pasando, o algo sintió. Y ya, bajamos, veníamos ya, te digo, que es una carretera de ida y un carril de ida y uno de regreso. Bajamos y ya en el camino, o sea, como que todo lo que podía salir mal o todo lo que podía apuntar a que nos sucediera algo así como paranormal, pasó. Bajamos por la carretera de regreso y se había caído un árbol. Nos quedamos así de, ¿qué pasó? O sea, cuando nosotros subimos esto no estaba, ni siquiera había llovido, no estaba haciendo aire. No, ¿cómo caramba se cayó un árbol? ¿No? O sea, ¿cómo había un árbol atravesado en la carretera? Bueno, ya lo rodeamos, seguimos bajando hasta del Paso de Cortés a Mecameca, que es el siguiente pueblo. Yo creo que son como unos 40 minutos más o menos. Okay. Más o menos. Entonces todavía recorrimos un trayecto largo. Y pues de repente el carro se sentía como se jaloneaba, seguía marcando lo del servicio, se vuelve a prender el radio en la estación esta de Los Rezos. O sea, yo dije, ya, o sea, ¿qué está pasando, no? Pero como que quise mantener la calma para no asustar a mi mamá y a mi hermana, que ellas no son como tan perceptivas a estas cosas. Y ya, fue como, a ver, cálmate, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y mi papá igual venía así súper concentrado en la carretera. Yo no sé cómo, o sea, yo venía viendo hacia el frente. No sé cómo siento que alguien o algo, no sé, pasa a un lado del coche así.
Y volteo y me dice mi hermana, ¿otra vez? Así, pues porque ya sabe, ¿no? Que de repente me pasan esas cosas. No, nada, todo bien. Ya llegamos al pueblo y ya fue cuando les dije, escuché esto, sentí esto. Y me dice mi papá, yo también lo escuché. Por eso le dije a tu hermana que ya, dile que ya se suba. Y me dice mi papá, estoy casi seguro que mataron a alguien ahí. Y si no lo mataron ahí, bueno, mataron a una mujer ahí. Okay. Y si no la mataron ahí, seguro ahí la fueron a tirar. Porque me dice mi papá, yo traía a alguien aquí pegada a la ventana. Por eso venía así. Wow. Por eso venía súper concentrado. Y aparte... Te lo juro que sentí como el escalofrío en la espalda y a mí no me sucede eso. Sí, yo también. Me dice, traía aquí, o sea, la estaba viendo. Dice, ¿viste cuando se empezó a cerrar la niebla? Y le dije, sí, es por eso. Dice, porque pasan ese tipo de cosas como se cierra la niebla, tú ya no ves el camino y por eso pasan muchas veces pues los accidentes, ¿no? De que te sales del camino, de que chocas, de que te estrellas. Y cuando me dijo, yo la traía aquí, dije, yo vi que alguien pasó. Entonces como que nos hizo sentido y creo que ha sido como una de las historias más fuertes que nos han pasado, porque aparte no me pasó solo a mí, nos pasó como en conjunto. Mi mamá y mi hermana estaban, o sea, yo creo que si no se hicieron pipí del miedo fue, de verdad aguantaron mucho, porque mi papá venía así manejando, o sea, mi papá es muy responsable para manejar, es muy cuidadoso, pero ese día yo sí lo vi tenso, o sea, realmente tenso, y yo también venía como súper callada. Cuando pues realmente siempre venimos platicando, escuchando música, no sé, cualquier cosa. Y en esa noche nos pasó un poco de todo y la verdad es que sí, te digo, fue o es una de las experiencias más fuertes, por así decirlo, que hemos vivido y que fue en colectivo, no fue a una sola persona, o sea, no fue como que, mi papá me contó, mi mamá me contó o yo les conté que vi algo, no, todos lo vimos, todos lo sentimos. O sea, el radio, las oraciones, el árbol, la mujer, o sea, todo como que se conjuntó para crear esa perfecta atmósfera o esa historia de terror, de miedo, que pues hasta la fecha no hemos sabido explicar qué es. Y bueno, igual ya después como que hicimos un acuerdo implícito y no hablamos ya mucho de eso, pero sí... A mí sí me mantuvo como en duda, ¿no? Un tiempo después, ¿qué habrá sido? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? Y por qué justo, o sea, siempre que vamos a ese lugar, todo bien. Y ese día, todo oscuro, no había gente, no había policías, el albergue estaba cerrado. Entonces justo tenía mucho yo la duda si había sabido o habían sabido el por qué no había la gente que normalmente se encuentra en ese lugar. No, realmente nunca supimos, o sea... como que no preguntamos. Yo recuerdo, de esa vez creo que ya no volvimos a subir. Quizá están dejando pasar un tiempo para volver a hacerlo, pero bueno, ahora que he hablado con ellos, no me han dicho. Regularmente me dicen como, fuimos aquí a tal lado, ¿no? Fuimos a pasear así. Pero de que mencionen ese lugar, oye, fuimos otra vez acá. Creo que, bueno, quiero hacerte mención, no contarte algo, quiero hacerte mención de algo que tú, vuelvo a repetir, has estado, creo que hemos grabado 3 veces o 4 veces. Ok, tú has estado en la mayoría porque nos has apoyado con la cámara y creo que has visto como la atmósfera que se crea, ¿no? Y que al menos con Giovanni creo que hubo una química muy interesante. Sí. El tema fue muy bueno, con el ingeniero Humberto también fue muy interesante porque el tema del cual él nos platicaba, que es como el fenómeno ovni y los extraterrestres, soy completamente inculto, ¿no? Entonces fue para mí un conocer y tal. Con Raimundo se estaba dando, bueno, ese tema sí, no funciona o no va a estar, ese episodio se va a volver a grabar porque tuvimos ahí... dificultades técnicas. Dificultades técnicas con Raimundo y ese episodio creo que era muy, muy bueno, ¿no? Pero te podría decir en este momento... bueno, y tuvimos otro más que en el cual sí, de plano no vamos a mencionar. Pero creo que en esta ocasión... que el formato está siendo un tanto más simple, que estamos como a una sola cámara, estamos a una sola cámara, no tenemos más gente aquí acompañándonos, ahora sí lo hicimos como que lo más simple y fácil posible. Creo que yo normalmente hasta me estreso de estar checando las 2 cámaras al mismo tiempo,
Hoy, al nada más estar observando esto, pues estoy como tranquilo, ¿no? Pero quiero mencionarte que realmente entré en el ambiente completamente y al momento que me estabas contando la historia me dio hasta escalofríos. Sí, yo también siento así. Y siento la vibra, no sé, me siento medio extraño, inclusive me estaba faltando el aire ese momento. Y no es algo que haya sucedido en otros episodios. Creo que el hecho es que ha habido más gente acompañándonos, que se pierde ese ambiente o esa aura que estamos, esa atmósfera que estamos creando, y en este momento no está sucediendo, ¿no? En este momento realmente, yo desde hace un rato te iba a decir como que, ok, yo creo que ya 30 minutos es suficiente, pero de verdad si tienes alguna otra historia, creo que es el momento perfecto para que la sueltes. Sí. Porque al menos yo que estoy aquí escuchando, estoy como que me siento extraño, así te lo digo. Sí. Entonces, si tienes algo más que puedas contar. Yo también me empecé a sentir así como escalofríos. Sí. Ah. Pues sí, tengo bastantes. Fíjate que fui muy cercana a mis dos abuelas, materna y paterna, muy cercana. O sea, crecí con las dos toda la vida, ellas ya no están. Hacer una mini pausa. Claro. Sí, no mames, de plano, no sé si esto vaya a estar en el video o no, pero sí, estabas contando y me empecé a cagar. O sea, me empecé a cagar de miedo, pues. Retomando un poquito la historia de esa salida, le decía a Memo, por un momento yo pensé que no íbamos a llegar al pueblo, porque el carro estaba fallando, o sea, marcaba durísimo que lo del servicio o algo del motor, no sé qué, no recuerdo bien. Estaba marcando una falla. Sí, o sea, marcaba una falla, ¿no? Entonces como que de repente se tironeaba, mi papá así como que no pasa nada, pero pues era evidente que algo estaba sucediendo. Y yo dije, no vamos a llegar. Mi mamá estaba así. Mi mamá normalmente vamos platicando en el coche cuando salimos, así. Llega un momento en el que pues ya se hace silencio y todo, ¿no? Pero ese día todos íbamos así. Súper tensos, súper estresados. Yo pensaba, o sea, te lo juro, yo iba pensando, ojalá lleguemos. Con que lleguemos al primer pueblito es suficiente y vemos cómo lo hacemos, si una grúa o un mecánico, lo que sea. Pero necesitamos llegar. Entonces, sí fue una situación de mucho estrés, de mucha tensión. Y te digo, no fue de una sola persona, o sea, todos lo vivimos, ¿no? Y pues no sé, o sea, yo creo que son de esas historias que se van a quedar ahí para contarle a los que vengan, ¿no? Claro. Sí, fue algo muy impactante para todos, no solo para todos. Nos estabas contando, antes de que yo interrumpiera, nos estabas contando sobre tus abuelas. Sí, me decías de una historia, te digo, yo fui muy cercana con las dos, crecí pues toda la vida con las dos, ellas ya no están. Esta quizá no sea una historia como mucho de terror, pero finalmente creo que si algo, bueno, es que ya no sé, ¿no? Pero algo que se le teme mucho es a la muerte, ¿no? Aunque, o sea, yo por lo que veo como en la sociedad en general, le tememos a la muerte, pero nos entusiasma saber que hay algo más, ¿no? Okay. Independientemente de las creencias religiosas o de los credos, de la fe que sea. Sí, inclusive creo que de todas las culturas, todas las religiones, como que esa es la situación que estudian, ¿no? El que hay después de... hay después. Pero, o sea, se me hace chistoso, por así decirlo, porque celebramos la muerte. O sea, en México tenemos un día dedicado a la muerte, ¿no? A recordar a esas personas que ya no están. Entonces, bueno, en casa, así son dos historias muy rápidas. En casa de mi abuelita, la mamá de mi papá, mi abuelita Tacha, pues yo crecí ahí, vivía ahí. Bueno, no vivía ahí, pero vivía ahí los fines de semana, ¿no? Sí, entiendo. Como la mayor parte del tiempo que puedes estar ahí, ahí estás. Ajá, sí. Ahí, o sea, mis fines de semana eran en su casa, ¿no? Eso fue muy... Ahí viví muchas historias, no solo yo, mis primos también tienen muchas historias que contar de que gente los asustaba ahí, de que había niños que se los querían llevar, de que tenían amigos imaginarios. Bueno, ahora ya sabemos que son los supuestos amigos imaginarios, pero en ese momento pues me acuerdo mucho de una de mis primas que decía, es que juego con mis amigos, o sea, se iba como al fondo de la casa y jugaba y
no sé, se metía por una naranja y agarraba 2. Una para mi amigo y otra para mí. Y literal encontrabas, o sea, la cáscara de una sola naranja, por así decirlo, y la otra nunca la encontrábamos. Entonces, esa es una. Otra de mis primas igual decía que había un niño que se la quería llevar. O sea, así como muy general. Eso fue en la casa de una de mis abuelas. Mi abuelita paterna. Pero a lo que voy con esto es que a mí me tocó como estar en ese proceso de que ellas se enfermaron, de que estarlas cuidando, de que quédate en el hospital, las guardias, estate al pendiente y todo, ¿no? Claro. Entonces, te digo, esta historia quizá no sea tan de terror, pero la cuento con mucho cariño porque en ese estar al pendiente de ellas, estar al cuidado de ellas, como que tuve el tiempo de procesar su muerte, ¿no? De que sabía que era algo inminente, sabía que era algo que iba a pasar y tuve el tiempo de quizá, pues sí, procesarlo, entenderlo y tal, ¿no? Digo, no quiere decir que no duela, que no haya sido un proceso difícil, pero... ¿Llevaste el duelo antes de que se fuera? Como que, llevé el duelo en ese proceso, ¿no? Es decir, yo sé que se van a ir. Y con esta abuelita en particular, con mi abuelita paterna, bueno, con las dos, a los dos las he soñado, ¿no? Como que yo en una parte de mí, aunque sabía que se iban a ir, que quedó como intranquila de decir, ojalá hubieran vivido más, ¿no? Ojalá hubieran visto más cosas de las que he hecho y tal, ¿no? Y se me han presentado en sueños. Eso es como otro tema que no sé si sea paranormal o no sé en qué categoría entre, ¿no? Los sueños, pero pues muchas veces dicen que son mensajes que te dejan, ¿no? Entonces quizá entre un poco en lo paranormal porque finalmente es alguien que viene de otra dimensión o de un plano en el que no coincide con el tuyo, ¿no? Normal no es. Normal no es. Okay. Que dejamos claro eso, ¿no? Que normal no es. Uh-huh. Entonces a las dos las he visto en sueños, a las dos como que se han presentado, ¿no? En diferentes etapas de mi vida, a lo mejor donde yo estoy atravesando un proceso complicado o un proceso de duda o un proceso nuevo, ¿no? Y siempre, o sea, han estado ahí. Entonces para mí eso es como pues algo que trascendió, ¿no? El amor que yo sentía por ellas, el amor que ellas sentían por mí, como que logró trascender, ¿no? A otro nivel. Y siempre como que cuando se han presentado es como todo va a estar bien, tranquila, échale ganas. Y esta abuelita en particular recuerdo que se vino a despedir, o sea, fue como ya me voy, ¿no? Tienes que estar tranquila. Y me acuerdo que ese día que ella falleció, yo me iba a quedar a hacer la guardia. O sea, yo había estado de guardia una noche antes y me dijeron como, oye, ¿te puedes quedar otro rato? Sí, está bien, no tengo tema. Me habla al rato mi abuelo y me dice, no, hija, yo voy a ir, regrésate. Estaba estudiando, entonces vete a tu escuela o véate a descansar o lo que tengas que hacer. Yo voy. Y un rato después me dicen de que ya falleció tu abuelita. Pero yo sabía que ya, o sea, algo en mí sabía que eso iba a pasar ya, porque ya había sucedido este sueño de ya me voy. O sea, justo eso, o sea, quería preguntarte. Antes, fue un sueño en el cual ella se te presentó y te dijo, ¿sabes qué? Ya me voy. Sí, ya me voy. Y eso no lo había contado, o sea, es algo que no había contado, ya creo que van a ser 6 años de que ella falleció y esto no lo había contado, ¿no? El decir, ya me voy. Voy a contarlo, creo que te mencioné, te medio mencioné y a lo mejor, digo, faltándole un tanto al respeto a mi mamá, con un audio que me mandó ayer. Había un señor en Agua Dulce que ya no caminaba, que se hacía a lo mejor 2 horas en caminar. Sí, justo para allá iba. Sí, se hacía a lo mejor 2 horas en caminar, no sé, 300 metros, 400 metros. Y este señor llegaba a pedir dinero al centro, que contexto, si me lo sé, llegaba a pedir dinero porque él sabía que la muerte ya estaba cerca y llegaba a pedir pues para su entierro. Entonces dice, mi mamá a mí me tocó ver, mi mamá tiene un local en el centro,
y que este señor iba pasando, mi mamá se acercaba, lo agarraba del brazo, lo sentaba, le decía, ¿quieres agua? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Y el señor, pues sí, ¿no? Y ya mi mamá le ofrecía y le daba. Ayer mi mamá me manda un audio llorando en el que me dice que llega el señor, creo que fue ayer o antier, no estoy seguro. Llega el señor, empieza a pasar justo por su local y mi mamá sale como siempre y lo agarra y lo sienta. Atiende, y le dice, ¿quiere agua? ¿Qué necesitas? Y tal. Él ya iba de regreso a su casa. Y que en eso él dice, ah, sí, pues sí quiero agua, ¿no? Ya viene mi mamá, le da agua y tal. Y mi mamá extrañamente empieza a masajearle la espalda. Y le empieza a decir, ya vete a tu casita a descansar. Ya relájate, ya caminaste mucho, descánsate. Y que el señor le contesta, sí, ya me voy a descansar. Ay. El señor se para de ahí, se va hacia su casa. Recordar. Se para de ahí, se va hacia su casa y a la media hora mi mamá le avisan que el señor se cayó antes de llegar a su casa y se murió. Sí. Mi mamá me mandó el audio llorando diciéndome, yo me despedí de él o él se despidió de mí, o sea... Le dije, vete, o sea, mi mamá me dice, estoy en shock porque las últimas palabras fueron, ya vete a descansar, y él me dice, sí, ya me voy a descansar. Como despidiéndose. Y probablemente fue mi mamá la última persona con la que habló, ¿no? Porque pues no, a mi mamá me dice en el audio, este señor no platicaba con nadie, conmigo sí se sentaba a platicar, ¿no? Entonces probablemente, digo, se murió de donde está el local de mi mamá, de haber muerto a 500 metros, a 600 metros. Y probablemente a 200 o 300 metros de llegar a su casa. Entonces dice mi mamá, estoy en shock por lo que yo le dije y lo que él me contestó y que se acaba de morir, ¿no? No sé, tal vez inserte una parte del audio aquí. Sí, de hecho, mira, hasta se me salieron mis lágrimas porque ayer que me contabas eso, te decía que a veces necesitamos, no sé por qué, pero esa permisión, ¿no? El decir... el saber que si nosotros, bueno, yo así lo veo, que si ya te vas, todo lo demás va a estar bien, ¿no? Y como que a veces necesitas ese permiso. Nosotros a veces... Ellos también, ¿no? Como decir, necesito ese permiso, necesito saber que todo va a estar bien. Y justo a eso iba con mi otra abuelita, mi abuelita Carmen, que era mi abuelita materna. Le voy a dar una última pausa a la cámara y ya le continuamos rápidamente. Ya estamos otra vez. No tardamos nada en esa pausa. Ok, entonces ya eso me pasó con mi abuelita materna, con la mamá de mi mamá, mi abuelita Carmen, que en paz descanse. También me tocó cuidarla en el hospital. De hecho fue un proceso... O sea, con ella siempre fue una mujer muy fuerte, pero con subidas y bajadas, ¿no? En su salud. Esta última ocasión, pues estuvo internada en el Hospital General el Hospital General de México. Y me tocaba igual hacer guardia, estar ahí con ella. Y un día platicando, o sea, como que cuando yo me di cuenta que ella ya se iba a ir, fue un día que la fui a cuidar y me dice, o sea, ya estaba como muy débil, pero en su parte consciente agarra y me dice, siéntame, quiero sentarme a la orilla de la cama. La siento y se empieza a reír. Le digo, ¿qué te pasó, ma? Me dice, es que mira ese bebé, qué bonito bebé. Y yo, ¿cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? O sea, porque aparte era un área como de geriatría o algo así, con puros viejitos, ¿no? O sea, no había posibilidad de que hubiera un bebé. Ok. Entonces, me dice, ese de allá. Mira cómo se ríe conmigo. Yo volteo, o sea, ilusamente volteo, y yo sabiendo que no había nadie, ¿no? Y le di, pues no la iba a contradecir en un momento así, ¿no? Y le digo, sí, qué bonito bebé, seguramente es de alguna enfermera o de alguna doctora, y pues ya ahí lo pusieron un rato, ¿no? Sí, qué bonito. Voltea al otro lado, o sea, estaba la cama aquí, el bebé estaba de este lado, como casi al frente, y voltea de este lado, y veo que empieza a hacer así, o sea, me sorprendió porque aparte ya estaba como súper débil, y alza la mano y les hace así.
Y yo, así como de, ¿qué pasó? ¿Pero a quién estaba saludando? Y me dice, hay 2 niños ahí, un niño y una niña. Ah, porque le dije, ¿a quién saludas? A los niños. Quiero creer que vio a sus hijos, porque ella tuvo abortos espontáneos y creo que perdió, no sé si a unos gemelos o a unas gemelas y a un niño, no recuerdo exactamente, pero pues perdió bebés. Y me dice, a los niños. Y yo, ok. O sea, yo estaba... O sea, yo no quería voltear porque dije, yo no sé qué hay ahí atrás, ¿no? Y con la suerte que me cargo para de repente percibir cosas, dije, no voy a voltear. Yo le voy a creer, sí, salúdalos, todo bien, ya me quiero acostar. La acuesto, como que oí que se estaba quejando, me acerco, le empiezo a acariciar y le digo, ¿cómo estás? Y me hace así. Como que ya no. Ella, su último deseo, bueno, sí, o sea, no fue un último, siempre fue ese deseo firme de yo no me voy a morir en el hospital, me llevan a mi casa. Okay. Y yo me quiero ir a morir a mi casa. Entonces le digo, ¿qué quieres? O sea, ¿qué necesitas? Ya no podía hablar mucho, solo me hacía así. Y le digo, mira, hay de 2. Para esto a mí ya me había sacado la doctora, me había dicho que tenía algún tipo de cáncer y que ya no había nada que hacer, que no la lleváramos, ¿no? Le digo, mira, la cosa está así, hay de 2. Estás enferma. No le dije que tenía, ella nunca supo porque siempre fue un gran miedo morir de cáncer. Okay. No le dije que tenía, pero supongo que lo sabía. Hay de 2, estás enferma. O le echamos ganas y salimos adelante todos, y o sea, todos vamos a estar contigo, o si quieres descansar, ya vete a descansar. Lo que tú elijas va a estar bien. Lo que tú elijas, yo voy a estar contigo. Y me hace así. Y se queda dormida. Entonces ahí entendí que ella ya se iba a ir. Eso fue un jueves 13 de febrero del 2019. Ese jueves la sacamos, la llevamos a la casa en la noche y muere justo el 14 de febrero, en la madrugada, como a las 2 de la mañana. Para eso también se super esperó a que llegáramos todos. Uno de mis primos estaba trabajando, creo que en Querétaro, no recuerdo en dónde, y dijo, yo quiero ver a todos. Llegaron los hijos, los nietos, los bisnietos, uno que otro vecino que pues también la apreciaba. Y ya cuando llegó el último, que era el que estaba en Querétaro, lo vio todo, se despidió y a las 2 horas se va. Entonces te digo, a veces, o sea, cuando me dijiste esto del Señor que te contó tu mamá de ya vete a descansar, a mí me resonó mucho, ¿no? Porque pues fueron las palabras que yo le dije a mi abuela, o sea, si ya quieres irte, vete. Y un tiempo me sentí culpable porque dije, ¿por qué carambas le dije eso, no? O sea, ¿qué tal le hubiera dicho yo otra cosa y hubiera elegido seguir aquí, ¿no? Ya después, entendí que no era algo que yo pudiera controlar, pero sí, ya después cambié mi percepción y dije, bueno, era lo que ella necesitaba, ¿no? Sí, claro, como que de momento cuando cualquier situación dolorosa que nos sucede en el momento, pues es muy doloroso y no queremos aceptarlo, pero tiempo después decimos como, ok, ya entiendo el por qué sucedieron estas situaciones y tal, y ahora pues estoy un tanto más preparado para ello, ¿no? Sí. Tengo la pequeña duda, ¿qué edad tenía tu abuela? Mi abuelita tenía 81 años. 81 años. La mamá de mi mamá. La mamá de mi papá tenía, si no mal recuerdo, 66 o 56. No recuerdo exactamente. Creo que 66. O sea, estaba joven. Y una situación más, porque desde que nos empezaste a contar, creo que dijiste como en plan, tal vez no creo que sea tanto de miedo, pero creo que, tú a lo mejor no lo ves así. Sí coincidimos en que es una situación paranormal, porque normal no es. Pero a muchas personas les da miedo tal vez la oscuridad, a algunas personas les da muchísimo miedo los payasos y sí, alguna arañas fobia, ¿no? y tal.
pero habrá mucha gente a la que le da miedo perder a un ser amado y que también esta anécdota tanto de dolor pues conlleva muerte, ¿no? Y sí se presta muchísimo para esta situación, entonces no minimizar tal vez la historia que nos estás contando, porque realmente sigue manteniendo este ambiente y esta aura, ¿no? Y se presta todavía para este fenómeno. Y pues te agradezco porque realmente fueron muy buenas todas tus historias. No sé si le pegamos en este momento al, ¿cómo se dice? Al formato, ¿no? Que a mí no me importa, sinceramente no me importa que no me vea yo en este momento. En algún momento tendremos otra cámara y ya se solucionará. Pero no me importa que no me esté viendo yo, realmente creo que captamos demasiado bien lo que queríamos, que era como que el invitado y sus historias, y justamente tú viniste hoy a bañarnos. Nada más te informo que sobrepasamos la hora. Ok. Entonces, digo, te agradezco muchísimo, tuvimos muchas historias, pero mañana vamos a trabajar, así que hay que movernos. Me gustaría tal vez invitarte a un próximo episodio, otro episodio, y hacerlo en un espacio exterior, que ese era el plan para hoy. Historias, bastante. Entonces, vamos a darle chance a otras personas, claro. Y te invitamos para un próximo episodio. Sí, nada más me gustaría cerrar con algo ahorita que dices claro, adelante. Que hay gente que le tiene miedo a perder a un ser amado, y va unado a lo que te contaba de mi abuela, ¿no? Me dolió porque pues evidentemente es doloroso, es una pérdida de alguien con quien has vivido toda tu vida, ¿no? O sea, es lo que conoces. Y hace no mucho tuve un sueño muy bonito, muy, muy bonito. Creo que es uno de los sueños más bonitos que he tenido, porque usualmente también mis sueños no son muy escabrosos, ¿no? De repente. Entonces es un sueño muy bonito y que guardo con mucho cariño, en donde veo a mi abuelita, a la mamá de mi mamá. Ella solía tener un suéter tejido color lila y una falda beige. Me sueño yo llegando a mi casa y la veo a ella y me abraza y me dice: ya no me voy a morir, estoy bien. Y la vi como nunca la había visto, o sea, la vi radiante, la vi inmaculada, o sea, con un brillo espectacular, con un aura rodeándola que a mí me impresionó. Y para mí eso fue una señal de estoy bien en donde estoy, ¿no? Porque me lo dijo, o sea, me dijo: estoy bien, ya no me voy a morir. Si yo sigo con la creencia que ella tenía de su fe, la fe católica dice que a donde vayas ya no habrá muerte, ¿no? Entonces, y ella era muy devota de su fe. Entonces para mí fue como un mensaje de: no te preocupes, ya no te preocupes por mí, estoy bien aquí. Donde sea que esté, donde quiera que esté, ella está bien, ¿no? Entonces, como decirle eso a la gente, ¿no? También sé que es difícil perder a alguien, pero que confíen en eso, ¿no? Que su fe independientemente de la que sea, pues a lo mejor que les dé ese consuelo, ¿no? Para mí ese fue el consuelo que tuve, y fue un sueño en verdad muy bonito. Yo me acuerdo que desperté llorando, pero de una alegría que yo nunca había sentido, o no de esa forma, ¿no? Entonces, pues ya, nada más eso, que confíen en que todo va a estar bien. Muchísimas gracias, Brenda. Realmente, vuelvo a repetir, creamos una atmósfera, creamos, fue improvisado tal vez lo que hicimos en este momento, porque la idea era como grabar afuera, la lluvia nos metió, terminamos creando una atmósfera muy buena. No sé si también tenga que ver que no hay más gente aquí, que realmente estamos muy enfocados, y realmente este episodio creo que no te puedo decir que es el mejor, pero lo disfruté muchísimo. Comparado de los últimos dos, tal vez, a comparación de los últimos dos, que no se van a subir. Entonces, te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación a acompañarnos en Repelus. Si no estoy mal, este es el tercer episodio. Ya estamos por empezar a subirlos. Vamos a tener 5 grados para empezar a subirlos. Y pues nada, no sé si tengas algo más, alguna recomendación de terror, alguna película de terror. No. ¿Quieres dejar tus redes sociales por aquí? Sí, mi Instagram. Brenru, aquí. Ahí lo ponemos. ¿Alguna peli? No, creo que no. Para nada. Ok. Pero
gracias por la invitación, gracias por el espacio y por la apertura a la escucha. Yo creo que pues por ahí habrá quien se identifique con ciertas situaciones, como en todo, ¿no? Siempre con algo terminamos sintiéndonos identificados. Y pues nada, gracias. También sentí esa atmósfera. Sí, todavía siento la piel erizada. En verdad. Y pues cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí te vamos a tomar para un nuevo episodio, porque sí, de verdad, hubo muchas historias interesantes. Y realmente, te digo, el ambiente y la atmósfera nos llevó a que yo muy rara vez siento escalofríos en el cuerpo. Y hoy, con esta historia, me conecté tanto que los llegué a sentir. Qué Entonces, bueno. te esperamos, yo creo que en un próximo episodio. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Vuelvo a repetir, me gustaría muchísimo saber desde dónde nos estás escuchando o desde dónde nos estás viendo. Tanto si estás en tu coche escuchándonos, si estás en tu casa, si estás viéndonos en YouTube, si nos estás escuchando desde Spotify. Y por último, quiero recordarte que me gustaría hacer un episodio con historias mandadas por ustedes. Entonces, si tienes alguna historia para contar, te dejo por aquí el correo, te dejo por aquí el Facebook, te dejo por aquí las redes sociales que tenemos ya de Repelos, y te invito también a seguirnos por ahí. Antes de despedirme, quiero preguntarte una cosa. ¿Ya revisaste debajo de tu cama? Esto fue Repelos.